¿Me trajiste mis medicinas? Ajá, güey. Ándele. ¿Y mi encargo? Aquí están sus manzanas. Ahora sí ya me voy para mandarles plata. ¿Conseguiste otro pollero? No. Me voy a Alemania a trabajar pasado mañana. Nochmal, bei der Schifferflug. Dummes Spiel. Gut. Nochmal? Nee, kein Bock. Ich hab hier eh nur gespielt, weil mir langweilig war. Papa kommt jetzt. Schade. Warte! Alles in Ordnung. Kann ich irgendwas für Sie tun? No le entiendo, ¿sí? Kommen Sie aus Peru oder Ecuador? México. Mexiko. Mein Gott, ist das weit. No le entiendo, ¿sí? No le entiendo. Y te bajas 2 estaciones después. Este nombre sí está muy cabrón, abusado. Y Wiesbaden-Biebrich. Jorge Ramírez Suárez escribe y dirige en el año 2013 Guten Tag, Ramón. Buenas tardes, Ramón. Una historia más de migrantes. Pero a diferencia de otras películas de mexicanos o centroamericanos en ruta a los Estados Unidos, el personaje estelar de esta película, Ramón, un joven de una ranchería del norte de México, emigra indocumentado en plena temporada invernal a Alemania. Y se enfrenta no solo a una lengua para él incomprensible, sino también al hambre, a las inclemencias del tiempo y eventualmente a las autoridades migratorias. Sin embargo, en estas circunstancias tan desfavorables, Ramón encuentra providencialmente una tablita de salvación en la bondad de una solitaria anciana jubilada, Ruth, quien ofrece su amistad y apoyo en una sociedad indiferente. Cuando llegues, tienes que caminar hacia el río. Ese es el río Rin. Bájate al río y tienes que caminar hacia la izquierda, como 1 kilómetro hacia donde vive mi tía. Yo llegué a Alemania muchos años antes de escribir el guión. Y una de las cosas que más me sorprendió de Alemania es estos edificios donde vive pura gente de la tercera edad solos, de 80 años para arriba todos, y todos viven solos y todos tienen como que las necesidades cubiertas, pero están muy solos. Y conocí a una señora que se llamaba Ruth, igual que el personaje. La historia fue que esta señora, que era madrina de mi esposa, ya murió la señora, se murió de 100 años la señora. Ella había tenido esta actitud de haber vivido la Segunda Guerra Mundial y de estar sola y de ser enfermera y de que le preocupaba mucho la gente joven. Me di cuenta que en México el concepto de lo que era Alemania era muy equivocado, como que los alemanes tienen la fama de ser los nazis o los malos o muy fríos. Y yo me he encontrado en Alemania que hay gente fría, pero hay gente obviamente muy cálida, pero también hay gente muy amable y muy buena. Es una sociedad que ha ido cambiando muchísimo. Ahorita hay una gran crisis en Europa por refugiados, por ejemplo, y también otra vez hay polarización de que unos están a favor y otros en contra de que lleguen tantos refugiados de otros países, ¿no? Frau Grote, was fällt Ihnen denn eigentlich ein? Sie können doch nicht so einen dreckigen Ausländer da reinlassen und das ganze Haus in Gefahr bringen. Ramon ist kein dreckiger Ausländer. Der war in Schwierigkeiten. Draußen ist zu kalt und ich wollte ihm helfen. Deshalb wohnt er jetzt in meinem Keller, Herr Schneider. Ja, so geht es aber nicht. Ich werde mit den anderen Nachbarn reden. Ja, Sie werden schon sehen. Ja, wenn der uns beklaut. Oder noch schlimmer. Also, ach, das ist doch Unsinn, Herr Schneider. Und alle anderen sind aber einverstanden, außer Ihnen. Y al mismo tiempo conocí muchachos mexicanos, ecuatorianos. Viviendo en Alemania me di cuenta que de repente había muchachos invisibles para la sociedad porque no son muchos,
latinoamericanos que vivían en Alemania limpiando casas o haciendo trabajitos de forma sin papeles para mandar dinero a su casa, como lo hacen los mexicanos que van a Estados Unidos, pero acá son muy poquitos, entonces son muy invisibles. Y conocí a un par y dije, aquí hay una historia, aquí puedo yo conectar estas dos historias a los muchachos que están aquí muy invisibles para la sociedad. Y sin embargo, migrantes, hay muchos migrantes en Alemania, pero son de otros países, no de México, ¿no? Son países más del este de Europa o de África o de Asia, etcétera, o de los países árabes. En cambio, a esta historia se me hizo muy original de tratar de juntar. Y entonces empecé a desarrollar cómo podría haber una amistad entre un joven así, refugiado económico, como yo le llamo, porque se van no porque quieran, se van porque quieren ganar dinero, ¿no? Que es el caso de Ramón. Y entonces inventé esta historia, interligando, me tardé un buen rato en desarrollar una historia que sucediera tanto en Alemania como en México y que fuera esta historia de amistad. A mí lo más importante que yo quería hacer era contar la Alemania que yo empecé a vivir. Hierher gekommen. ¿Qué? Hierher. ¿Que si volé? No, sí, volé en avión. México ist weit. Gott weiß, warum Sie hierher gekommen sind. Las películas de migrantes normalmente cuentan historias horribles de cómo les va y es una tragedia ser migrante económico, porque hay muchos migrantes que se van por profesionales y que tienen un trabajo y eso no es una tragedia, pero los que se van por necesidad económica les va muchas veces muy mal. Entiendo que la gente puede estar harta de la violencia, pero la violencia también al final existe. Creo que la película al final rescata un poco de esa violencia porque el inicio de Ramón es fuerte, ¿no? El narcotráfico, el tener que ir a otro país para buscar una mejor oportunidad. Y pues sí, era parte de esta historia de migración, de esta historia donde el abandono de los pueblos en México, donde en los pueblos ya no hay hombres sino puras mujeres, donde no hay oportunidades de trabajo. Y su única alternativa, que es algo muy importante también que yo quería contar en la película, que no fuera este cliché de que todos la gente humilde de las rancherías, de los pueblos del norte de México, que todos se vuelven narcos, ¿no? Ramón se niega a ser delincuente, él prefiere irse en una aventura incierta, con un dinero que le cae sorpresivamente de su amigo el Manotas, y de irse a Alemania. Y él prefiere eso a ser un delincuente. Y eso creo que es algo que es el punto de partida para mí creativamente, de decir, una persona tan naif, tan inocente, de una ranchería que ni celular tiene, se va a Alemania a buscar algo que no tiene en casa, ¿no? Muchos otros de ahí del pueblo pues trabajan con el malo, el malo del lugar, y eso es el punto en donde a mi personaje le conmueve mucho la historia de Ramón, ver cómo está su mamá, su abuela. Es el único hombre en esa casa y está muy chiquito para sacar adelante a la familia, ¿no? Ramón. ¿No que te ibas a cruzar por el otro lado? Los dólares que ibas a mandar. Hijo. Me tenías con el alma en un hilo. Aquí estoy, mamá, aquí estoy. Nos avisaron que se habían muerto casi todos. Pues yo no, ya ven. Entonces mi personaje de alguna manera sí trata de ayudarlo como pueda, ¿no? Y lo que se le ocurre pues es decirle que ya no se vaya a Estados Unidos, sino que mejor le busque en Alemania, porque allá tengo, creo que una hermana de la cuñada de no sé quién. Oye, güey, ¿por qué mejor no te vas para Europa? ¿Cómo? Mi jefa tiene una media hermana allá, en Alemania. Hombre, le va toda madre, güey. Ya tiene un resto de tiempo allá y manda un chingo de feria para su casa. ¿Sabes qué? Es que allá no hay migra, güey.
De pronto rompe ese esquema y la película se convierte en una feel good movie, ¿no? Incluso había gente que me decía, no, es que yo la pongo para dormir de noche. Y bueno, ok, está bien. Ese tipo de emociones y recibir ayuda de gente desconocida te toca en un punto en el que todos nos identificamos porque en algún lado todos somos generosos. Y es muy conmovedor ver cuando una persona desinteresadamente es tan generosa con alguien que no tiene nada, está en la calle, en un país que no conoce, en peligro. I think that sometimes in reality, changings like this exist, that somebody gets to know somebody who comes from a very far distance as a fugitive and looks for something, and then you get in touch. Things like that happen. And this is the reason that the whole story happened like that, which I think is it's beautiful, yeah. La historia, a pesar de tener unos toques muy agradables de comedia, en el fondo es una película totalmente realista. Ramón es una abstracción del mexicano. Siempre nos preguntamos mucho, Jorge y yo, y es algo que siempre me gusta trabajar con los directores, si es ir a favor del cliché o en contra del cliché, ¿no? En este caso me parece que ir a favor era lo que pedía la historia. Fue pues esta historia de conectarte con esos valores y esos sabores universales que tiene el cine, ¿no? So, danke. Wiedersehen. Gracias. Bitte. Ist aber sehr dünn. Sehr kalt draußen. Was nichts anderes. Wiedersehen. Una vez que tenía yo el guión, el financiamiento fue muy largo, entonces yo tenía tiempo, mientras ya tenía parcialmente financiada la película, tenía que esperar que todavía acabara de concluirse el financiamiento. Entonces, como un año antes, empecé a hacer un casting, y antes de que se iniciara el rodaje. Y lo paré inmediatamente cuando vi una película en donde vi a Cristian, una película que se llama Días de Gracia, en donde Cristian hacía un personaje completamente diferente, hacía de un maloso, ahí como casi siempre le habían dado papeles de maloso, pero lo que vi en él es esta cara, como decía Ingeborg, ¿no? Que es una cara muy amable, con unos ojos muy expresivos, con una expresividad y una autenticidad y un gran actor. Y cuando vi Días de Gracia, él estaba en la sala ahí viendo la película porque era una proyección antes de que se estrenara. Y ahí mismo le dije, oye, me interesa mucho que leas un guión. Me mandó el guión, lo empiezo a leer y digamos, contrastando con Días de Gracia, dije, ok, me parece bien, un chico que se va a Alemania, del norte del país, y está con estos viejitos y demás. Dije, oh, está interesante. Me siento a hablar con Jorge y Jorge me dice, mira, es una película que pienso filmar pronto, pero necesito ver más actores. Te soy muy honesto, estoy pensando en un actor, o estaba pensando en un actor más comercial, porque es una película que me gustaría que llegara como a una audiencia mucho más amplia. Dije, ok, sí, perfecto. Entonces pasó el tiempo, él estaba en Alemania, yo estaba en México, platicábamos vía Skype. Y en un momento me dijo como me gustaría saber qué opinas del personaje y me gustaría que me trajeras como una propuesta. Entonces le mandaba como unos videos, pero todavía seguía él como casteando a otras personas. Tenía la edad perfecta, le dije, ¿cuántos años tienes? Y me dijo, tengo 17, apenas acabo de cumplir. Y dije, perfecto, dentro de un año cuando hagamos la película va a tener 18, que es la edad que ya puede viajar solo a Europa como personaje, entonces perfecto. Y efectivamente
leyó el guión y él creyó que lo estaba yo casteando, ¿no? Entonces me dijo, ¿y cuándo hacemos el casting? Le dije, no voy a hacer casting, tú eres Ramón. Y no lo podía creer, estaba, wow, pues increíble, pues es el protagonista que lleva toda la película. Él no había hecho un protagónico antes, él siempre en Días de Gracia y otras películas eran personajes importantes, pero no era el principal. Entonces que él haya puesto su confianza en mí, pues digo, es algo que le agradezco. Hice varias cosas, una le volví a dar un guión, después dije, olvida ese guión, le volví a dar un guión en donde nada más los diálogos de él estaban en español. Lo demás estaba en alemán. Le pedí que no investigara nada de Alemania y en cambio sí le pedí que tratara él bailaba muy bien, él me mostró que bailaba muy bien, entonces le dije, quiero que aparte de bailar lo que bailas, que también aprendas a bailar norteño, porque en el norte bailan diferente. Él se puso a estudiar cómo se baila la banda norteña y ensayamos muchísimo tiempo, ¿no? Ensayamos mucho. Entonces, al ser esto un cuento y una fábula, lo que trataba es que esa abstracción contuviera pues todos estos referentes culturales. En ese momento creo que no lo verbalizaba de esta manera, fue mucho más intuitivo, ¿no? El baile, la comida, la expresión, la mirada, ¿no? Muy importante la mirada. Y sobre todo, creo que una de las cosas que funcionó muchísimo a la hora de filmar es que como en ese momento no teníamos una película como muy clara, ¿no? Que podría parecer que no veníamos trabajados, pero sí, como que no sabíamos qué película queríamos hacer todavía, entonces eso nos dio como mucha libertad de poder hacer lo que se nos antojara, o al menos yo así lo viví. No es que no hubiera una dirección, sino que con Jorge había una cosa como un despliegue que no había sentido hasta ese momento, ¿no? Que fue contrario lo que pasó con Ingeborg. Ingeborg no era la actriz principal de la película. Yo tenía otra actriz alemana ya casteada, ya había ensayado con ella de Hamburgo, una actriz también de la misma edad que Ingeborg. La otra actriz no es que fuera mejor que Ingeborg, era muy conocida y más, en ese momento era mucho más conocida en Alemania, ¿no? Su hija también es muy famosa, etc. Y a la mera hora, cuando estábamos haciendo ya pruebas de vestuario y diciéndole vas a ir a México, le entró el pánico y dijo, no, yo no quiero ir a México, hazlo todo aquí, no quiero ir a México. Y le dije, no puedo, la producción tiene que filmarse estas escenas en México, tienes que ir a México. Pues no puedo ir. Entonces se bajó del barco y yo estaba a una semana de arrancar rodaje en México. Todavía faltaban como 3 semanas, como 2 semanas. Yo arrancaba rodaje con Christian y con lo que pasa en México, y con Ingeborg, con el personaje de Ruth, empezábamos al final de la segunda semana. Me dijo, Jorge, se acaba de caer Ruth. Y todos así de... Y aparte era chistoso porque filmamos el principio y el final de la película sin tener todavía Ruth ni haber ido a Alemania. Entonces para nosotros fue un ejercicio de imaginación muy interesante. Entonces yo tenía nada más la semana que faltaba para arrancar, más la semana extra que teníamos que filmar en México otros personajes, y luego ya entraba Ruth. Entonces le hablé a la directora de casting en Frankfurt y le dije, necesitamos tener uno de los backups que tienes para contratar a otra actriz. Entonces inmediatamente ella me recordó de que me había gustado mucho Ingeborg también. My agent called me and told me they told me the story, beautiful part, but the director has to choose. Monday evening, you will know if you get the part. So I was waiting. Monday evening, the agent called me and told me, you get the part, but you have to be in Mexico on Wednesday. Ingeborg, necesito que vengas lo más pronto posible para que podamos ensayar algo, porque yo ya estoy filmando, pero por lo menos cuando termino de filmar ensayo contigo y conoces todo y platicamos un poquito más para que no te sientas tan
que llegues tú una semana después nada más a filmar, ¿no? Y efectivamente dijo, no, bueno, pues resuelvo mi vida y el miércoles estoy ahí. Y entonces el miércoles llegó y todavía una semana ensayé con ella y con Cristian y hicimos varios trabajo de mesa. Después del rodaje llegaba yo al hotel, trabajaba con ella y luego ya empezó a trabajar, ¿no? Me acuerdo que la primera escena que rodé con ella, porque no la conocí antes, la conocí en el set, fue cuando Ramón está hablando por teléfono con el güero y le dice que no se tarde con la llamada porque sale muy cara. ¿Qué pedo, mi Ramón? ¿Estás bien? Oye, el otro día me dejaste bien preocupado, güey. Sí, estoy bien. Oye, ¿le puedes decir a mi jefa y a mi abuela que les mandé dinero? 40 euros, que vayan al banco con este número. No, espérate. ¿Y qué pedo? ¿Encontraste a mi tía? No. Pues acá mi mamá no sabe nada de ella. Oye, no tengo mucho tiempo. Por favor, apunta el número. La llamada sale muy cara. Entonces, ¿tienes trabajo? Sí. ¿En serio? ¿Está toda madre todo, como decía mi tía? Sí, está toda madre. Oye, apunta el pinche número, ¿no? Que la llamada sale muy cara. Entonces ese día Ingeborg estaba como muy callada, me imagino que espantada, probablemente incómoda, aunque ella diga que no, porque pues obviamente tienes un crew mexicano ahí todos en una casa alemana en Durango, que estaba, porque los interiores alemanes fueron hechos en Durango. Entonces, pues ya muy callada, y al principio dije, híjole, a ver si esto funciona. Lo hizo estupendamente, la verdad ganó muchísimo la película. Si hubiera sido la otra actriz, hubiera sido una película muy diferente. La otra era una personaje menos amable en términos de físico, de expresión. Hubiera sido muy diferente, una Ruth muy diferente. De esas cosas que suceden, que la fortuna te sonríe, y la película ganó muchísimo con Ingeborg. It was very, very difficult for me because usually I like to prepare and to learn my lines and to really to start learning the part and every slowly, and this was quick. So I really fell into this film. O sea, fue alucinante, ¿no? O sea, trabajar con ella así de una disciplina, nunca se quejó de nada. Me parece que, bueno, era una clase de humanidades todos los días con ella, porque de verdad era una mujer que llegaba con los diálogos aprendidos, no le daba frío, no decía que no a nada. Y tan amorosa con la historia, tan amorosa con todos nosotros. Me contaba Jorge que fue una gran actriz de los 70s, ya se había retirado y bueno, regresó con un personaje muy entrañable. This woman really, I think she was a nurse. Jorge knows it. It's really a story, and this for me was really great. I admired this woman. I mean, I really admired it, and what she did and how she did it. So I was very open to this part, and there was another very strange thing. The film was shot in Wiesbaden. This is my hometown. I now live in Munich, in the south of Germany. My mother lived there and she died. And so after a long time, I came back to my hometown where I was born. And this was really, it was very strange feelings. And the part was wonderful because usually an older woman doesn't get so beautiful parts. I mean, I don't know how it is in Mexico, but in Germany, you know, after 40, 45, 50, then you get to play the mothers or the grandmothers and the quite boring parts, you know. You have to be nice and old and it's boring. And this was a very good part and the story was so beautiful. So I loved the story and I loved the person too. And I loved Christian and the whole crew. It was really very good. Me dijo Jorge, me acabas de regresar las ganas de trabajar, porque yo ya no tenía ganas de trabajar, porque pues te ofrecen un papel de un día, 2 días y dices 2, 3 palabras y ya, ¿no? Y yo le estoy dando un protagónico prácticamente junto con Ramón, ella es la otra coprotagonista, y en una historia que ella se identificaba mucho, y es una persona como el personaje, ella es una persona muy, muy noble. Ahorita que te decía que dan ganas de ayudar a la gente desamparada, efectivamente ella se identificó mucho con el personaje, tiene una vitalidad y además es una mujer muy bella,
muy tanto por dentro como por fuera, ¿no? Y trabajar con ella fue una delicia. Y ella misma nos decía, es que trabajar con ustedes como mexicanos es muy diferente. Ustedes son muy, aparte de ser muy profesionales, que lo trabajan en un equipo con mucho calor humano. Essen überrascht, dann setz dich bitte hin und wir essen zusammen. Danke. Ich würde dir gern einen Wein anbieten, aber ich habe leider keinen da. Gut, aber stark. Ramón, buongiorno. Creo que el señor Enojón ya se murió. Come dice? El rodaje de toda la película, tanto en México como en Alemania, fue un rodaje muy, muy, muy agradable, muy bueno. Sí, había problemas, 2, 3 problemas, como en todas las películas, siempre hay problemas que se tienen que resolver, pero grandes conflictos, pues, había uno que otro, pero realmente no son nada comparado con otras experiencias que he tenido yo con películas que donde son conflictivísimas y donde hay problemas muy graves en el rodaje. Acá no, acá era una gran colaboración. Al momento de financiar la película, uno tiene que tener muy claro de dónde viene el dinero y cómo es el esquema que sea posible realizar, ¿no? Cuando yo tenía el financiamiento que era mayoritariamente mexicano contra el financiamiento alemán que era menor, si yo filmara la historia como está en el guión, tendría que filmar más semanas en Alemania y menos en México. Pero las reglas financieras de los fondos en México y del estímulo fiscal no lo permitían. Entonces yo dije, la única manera de hacerlo es filmar el interior del sótano, o sea, el sótano del edificio, y los 2 departamentos. Las escaleras sí están filmadas en Alemania. Pero haz de cuenta que yo filmaba la escalera, se abría la puerta Ruth a Ramón para que entrara, estamos en Alemania, y al cortar adentro de la sala estamos en México, ¿no? Filmando. Eso es posible con mucha preparación y producción y planeación. O sea, al final de cuentas lo que hicimos fue reproducir esos departamentos en una casa en Durango, una casa muy grande en donde nosotros le hicimos las paredes de otra manera y trajimos muchísimas cosas de Alemania de decoración. La calefacción, las cortinas, las persianas, los props, la utilería, todo lo trajimos de Alemania para que se viera real, ¿no? Y el sótano igual, ahí había otro problema adicional, el sótano tiene un techo muy bajo, ahí filmar era muy difícil para iluminar. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer también el sótano en México y en un foro construimos el idéntico al real, lo hicimos idéntico, es un trabajo de Florent Bitze, el diseñador de producción de la película, en donde hicimos idéntica la réplica, la puerta, tuvimos que hacer una réplica idéntica de la puerta del sótano para poder cortar de un lado a otro las 2 cosas, ¿no? Para mí la ranchería Casablanca se llamaba la ranchería donde filmamos la casa de Ramón. También fue algo que hicimos con mucha anticipación, buscamos las locaciones, llevé a Christian Ferrer, que es un actor maravilloso, al final de cuentas le dije, oye, te voy a llevar un mes antes a que conozcas la locación, nada más para que te des cuenta dónde vas a trabajar, de dónde es el personaje, ¿no? Y dijo, claro, ¿no? Lo llevamos, conoció el lugar, le dije, para que de alguna manera entienda, ¿no? De dónde es, porque él es de la metrópoli, ¿no? Del Estado de México, pero en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces,
Eso ayudó muchísimo a desarrollar el personaje de Christian. Toda la parte del principio de la película que abre en Arizona, aunque lo filmamos en Durango, encontramos un valle muy parecido a las zonas áridas de Arizona. Y bueno, ahí hicimos todo lo que es esa parte donde él como migrante se quiere ir a donde van todos los migrantes, refugiados económicos, como les llamo, a Estados Unidos, y es deportado. Durango me parece que es un destino fílmico que habría que terminar de recuperar, porque yo acabo de hacer hace poquito unas cosas ahí. Me parece que es un lugar con unas locaciones fantásticas. Tiene un clima y distancias duras, sí las tiene, pero es también un lugar donde la gente es muy cálida, donde encontramos un equipo de trabajo local padre. Me parece que Durango era como el extremo climático y el extremo visual que le permitía a la historia, ¿no? Como que este chico se desahogara y saliera de ahí, ¿no? Toda la parte mexicana de Durango, y la parte alemana, era efectivamente trabajar con dos atmósferas, dos tipos de arte. También el trabajo de arte era muy diferente. La luz también la trabajé con Carlos Hidalgo, el fotógrafo, muy diferente. En Durango era muy cálido todo, más colores más cálidos, filtros de cámara más cálidos que en Alemania, que usábamos filtros fríos y bueno, y la nieve y el invierno te ayuda muchísimo con eso, ¿no? Me parece que esta historia cálida y amarillenta y de colores tierra que tiene Durango contrastaba muy bien con este mundo frío, azuloso, blanquecino que tenía Alemania. Y luego al final Alemania se convertía en algo cálido porque el chamaco conquistaba los corazones de los viejitos, ¿no? Este equipo alemán que era como súper preciso y súper eficaz, no sé qué. De pronto ella hubo un día que llamó en la mañana a la oficina de producción y dijo, me siento mal. Entonces, pues bueno, a uno que está acostumbrado, ¿no? Como nosotros los latinos, a de pronto pues a tener que improvisar y a mover las fichas y... Sí. Pues bueno, pues nos sentamos con Jorge, que filmamos hoy sin ella, y pum, 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 movimos todo. Y de pronto este equipo alemán súper preciso, no sabes, le costaba mucho trabajo improvisar, ¿no? Algo que para nosotros es como tan común y tan... A ellos les costó trabajo, nos costó trabajo rearrancar. Me daba mucha gracia a mí que los alemanes no sabían qué esperar. Cuando teníamos a todo el personal alemán ya contratado para hacer la película, que venían estos mexicanos que éramos los jefes, que normalmente es al revés, ¿no? Los alemanes o los franceses o los ingleses o los gringos van a México a filmar y contratan a un personal, a un crew local para trabajar, y aquí era al revés. Entonces estos no sabían qué esperar, no tenían idea. Muchos tenían las dudas de que a lo mejor íbamos a llegar unos bastante desorganizados y primitivos, o que no sabíamos qué íbamos a hacer. Y cuando llegaron y vieron cómo trabajábamos y que éramos muy profesionales y que teníamos todo organizadísimo y vieron lo que habíamos filmado en México, se quedaron, wow, ¿no? Les enseñé yo los rushes, los dailies de lo que habíamos hecho como Alemania en México. Y el crew alemán dijo, wow, o sea, ahí en ese momento se callaron la boca de sus dudas y empezaron a trabajar con el mismo entusiasmo y ganas. Y hace poco me encontré al gaffer y al dolista de la película, y nos dijeron, es que el rodaje de Guten Tag, Ramón, es mítico aquí en Frankfurt y en Wiesbaden. Todo el mundo recuerda ese rodaje como algo muy especial. La verdad es que trabajar en Alemania fue una experiencia súper linda. Yo le agradezco muchísimo a Jorge haberme invitado. La verdad es que la pasé muy bien. Ha sido como una experiencia muy distinta en Alemania que en otros países europeos. De verdad son así muy... O sea, por ejemplo, íbamos a filmar en una calle. O sea, yo tuve que, no me acuerdo si un mes antes o 3 semanas antes, mandar un esquema de iluminación y un esquema de dónde van a ir las cámaras en los exteriores para que pidieran los permisos. Y efectivamente, una semana antes había en esas locaciones unos letreros donde le avisaban a la gente que tal día íbamos a filmar, en tales horarios, favor de no estacionarse. Y efectivamente llegabas y la calle estaba limpia, nadie se había estacionado. O
Por ahí tuvimos alguna ocasión donde hubo una persona que se le olvidó el coche y pues lo resolvían de una manera fácil. Hablaban a un teléfono, venía una grúa, se llevaba el coche y ese mismo personaje le avisaba al dueño que se le había olvidado y que su coche estaba estacionado en otra calle, ¿no? Así, con una organización alucinante, la verdad, alucinante. Un respeto increíble al peatón y al cineasta que está haciendo la calle, ¿no? Digo que la película. Fue una experiencia que a todos nos sorprendió, porque aparte era una película que cuando empezamos a rodar yo no conocía a nadie. Conocía a Hidalgo, a Carlos Hidalgo por alguna cosa que hicimos. Relativamente conocía a Jorge, aunque él viajaba poco hacia México, nos veíamos poco. Pero pues no conocía a nadie más, ¿no? Fue una producción en la que no conocía a nadie. Y conforme íbamos, no es que filmáramos cronológicamente, pero había algo en la esencia de la película que de pronto todos la empezaron a abrazar, que creo que es lo que a veces ya siento que adolece mucho el cine mexicano contemporáneo, que tanta producción ha traído que la gente se empiece a alienar y que no se involucre con las historias. Yo siento que eso es importante, es imprescindible y es la materia prima. Híjole, para mí, yo extraño mucho a veces ese cine, ¿no? Ese cine de una cámara, ¿no? Ese cine de una cámara donde yo no solamente me clavaba en la luz y tal, sino yo operaba la cámara, ¿no? Hoy en día los fotógrafos estamos sentaditos junto al director viendo 2 monitores o 3 monitores dependiendo del proyecto. Ese encuentro del amor o de la comunicación del amor sin palabras, ¿no? Eine Sprache lernt man nur durch Sprechen. Sprechen. Ja, bitte sehr. Desde el principio existían improntas, ¿no? Como un trabajo corporal. Digo, ahora lo recuerdo y por ahí tengo mis libretitas, ¿no? De lo que anotaba, pero sí me acuerdo que había como que una de las primeras cosas que impuse a la hora de crear, que no creas nada, sigues las instrucciones de un papel, decir como hay que trabajar la corporalidad, es necesario. No vas a necesitar tanto la voz, pero sí vas a tener que trabajar la corporalidad. Y aparte para mí era difícil porque en ese momento de mi vida yo trabajaba con muchas referencias. Entonces había muy pocas referencias de películas. O sea, la primera referencia obviamente es Chaplin, ¿no? Entonces me empecé a ver cine de Chaplin y fue muy bonito porque alguna entrevista en Estados Unidos cuando estábamos promocionando la película, dijeron, me recuerdas mucho a Chaplin, ¿no? Como dije, mira, qué lindo. Jorge me dijo, no quiero que traduzcas los diálogos de Ruth, te lo pido por favor porque quisiera esa experiencia viva. Y entonces dije, ok, perfecto. Entonces nunca traduje los diálogos y eso me llenaba de mucha ansiedad porque yo decía, pero es que no le voy a poder corresponder a eso que ella está diciendo. Lo cual después me lleva a la escena de la mesa, ¿no? La escena de la mesa es muy real porque ninguno de los dos estaba entendiendo lo que decía la otra persona. I loved this scene. The difficulty was that it was shot a few days after I arrived, so I still had to remember the lines, and so it was. But I mean, this is the ideal way to understand human by human. She felt she didn't understand all his story, and he didn't understand my story, but he felt that there was something which troubled me a lot, and I felt there was something very dangerous in his life, and it's just the what is it, the feeling, and then they were eating together, you know, and this joins. Sin las palabras, sino con los puros actos de uno con el otro, de él conquistando a los viejitos, ella defendiéndolo de los, ¿no? De la gente en la calle y del otro viejo a la leche, no sé qué. Es el momento del reencuentro, el momento de encontrar el amor sin palabras, de encontrar un amor sincero, ¿no? Pues casi de madre-hijo o de abuela-nieto, ¿no? Está muy sabroso. Nunca había probado algo igual. Yo sé que no me entiende, pero la verdad es que estoy muy confundido. No entiendo nada de lo que me dice y al mismo tiempo me da mucho gusto estar aquí. Me siento
siento como en un sueño. Puedo ver todo lo que pasa aquí, pero no puedo hablarles porque no me entienden nada. Y luego usted me habla y no le preocupa que no le entienda. A veces le entiendo. Y está cañón porque lo que entiendo es su voz. No las palabras que usted me suelta, que para mí son como ruido. Me acuerdo que ese día estábamos filmando a 2 cámaras. Entonces, me acuerdo que solo ensayábamos como los cues de lo que medio yo escuchaba que decía al final, decía, ok, este es mi cue, entonces sigo yo. Y así, mientras ella la estaban peinando, yo estaba con ella en el camper de maquillaje. Y me acuerdo que de pronto llega Jorge y me dice, bueno, ¿qué les parece si hacemos una, no? Y yo así de, ok, porque ese día solo se la dedicamos a esa escena de la mesa. Ok, perfecto. Entonces vamos a filmar a 2 cámaras y vamos a ver qué sale y con base en eso vamos viendo qué onda. Ok, corre sonido, corre cámara, acción. Y empieza a fluir sin equivocarnos, empieza a fluir la toma. Cuando mi amigo el güero me convenció de que aquí en Alemania su tía me iba a dar trabajo sin riesgos. No sé, yo imaginé Alemania así como un país con muchos edificios modernos, pero con soldados a caballo. Pensé que me iban a poner a cuidar a alguno de esos caballos finos. Pero qué diferente es, ¿no? Al principio quise regresarme. Bueno, lo intenté, pero no pude. Y la verdad es que si no hubiera sido por usted, no sé. Terminamos porque aparte era una escena larguísima, me acuerdo, y de memoria. Dicen corte y me acuerdo que Carlos Hidalgo quita el ojo del viewfinder y lo veo llorando. Silencio. Y de pronto nada, escuchamos a Jorge así de... Es en el escenón que se acaban de echar, cuates, ¿no? Y por ahí hay una fotografía, creo, donde ella y yo estamos chocándonos la mano. Y pues Jorge así de... Pues eso, pues es eso. Ich war noch ein kleines Mädchen, als sie entdeckt haben, dass mein Vater eine jüdische Familie, die sich im Keller versteckt hielt, mit Essen versorgt hat. Mein Vater hat die Nazis gehasst. Ja, es gab auch Deutsche, die Nazis gehasst haben und die den Verfolgten geholfen haben, so gut sie es eben konnten. Ne? Ich war gerade in der Küche und habe Brot geschnitten. Das war schon ein bisschen hart. Und mein Vater ging zur Tür und öffnete. Und dann kam ein Soldat herein. Nie werde ich dieses Gesicht vergessen. Wir haben den Armen im Keller zu essen gegeben. Und es war gefährlich. Es war sehr gefährlich, hat mein Vater immer gesagt. Sie haben nicht mal Zeit gelassen, was zu sagen. Sie haben gleich zugeschlagen. Und haben dann richtig zusammengeschlagen, weil er sich gewehrt hat gegen seine Festnahme. In Hemdsärmeln haben sie ihn dann abgeführt. Und draußen hat es wie verrückt geschneit. Die haben als Verräter verurteilt und umgebracht. Entschuldige, Ramon. Entschuldige. Aber ich habe das noch niemandem erzählt. Bueno, yo la verdad es que en ese sentido creo que yo sigo llorando con Dumbo. Pero yo creo que es parte de eso. A mí lo que más me gusta de hacer cine es... Finalmente los fotógrafos somos como los primeros espectadores. Yo creo que si uno sale conmovido de una escena, seguramente el público se va a conmover. Donde también me decía Jorge, bueno, es que me gustaría que estuvieran escuchando algo de música, pero que fuera pues un poco como el distintivo de lo que escucha Ruth en su casa, ¿no? Entonces buscábamos una sonata de Beethoven, pero decíamos que no vaya a ser una de las sonatas más conocidas porque entonces nos va a robar un poco la atención de lo que estamos viendo, que es tan bonito, ¿no? Ich glaube, ich war immer ein einsamer Mensch. Ich habe auch nie geheiratet. Obwohl,
Einen Verlobten hatte ich schon, den hätte ich beinahe geheiratet. Aber dann habe ich zufällig erfahren, dass sein Vater ein ehemaliger SS-Offizier war. Mein Verlobter konnte gar nichts dazu, der war damals noch ein kleines Kind. Und der Vater war längst tot. Ich habe das einfach nicht über mich gebracht. Ich bin zur Trauung nicht erschienen. Vielleicht habe ich ihn auch nicht genug geliebt. El momento en el que la música hace ese como cerrar con broche de oro ese sello de amistad es justamente al final de la cena, cuando están ya como, cuando van a despedirse y entonces le enseña a decir buenas noches. Ese momento en el que ella aprende a decir buenas noches, ¿no? Ese es el momento en el que empieza la música ya original mía para sellar la amistad, pero una vez que ya se hizo eso con los personajes interactuando. Es hora de dormir. Órale. Es ist Zeit zu schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Buenas noches. Buenas? Buenas. Buenas Noches. 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 Y algo que me gusta mucho hacer, no siempre se hace en todas las películas, de hecho es algo que se hace hasta un poco menos últimamente, pero esta idea de los leitmotivs que se han convertido como en mucho una esencia de muchas películas, ¿no? Desde los inicios del cine, para mí se me convirtió en una idea importante en el sentido de que Ramón tiene como una esencia muy clara, ¿no? Independientemente de todo el trayecto que tiene durante la película y cómo va cambiando conforme conoce a todas las personas en Alemania y demás, pero quería yo tener un distintivo para Ramón que fuera muy específico como para simbolizar la honestidad, este carisma que tiene el personaje que me gustaba mucho desde el guión, ¿no? Entonces lo que hice fue crear ese leitmotiv que es muy pequeño, son como 4 notas realmente, y lo que hice fue tratar de utilizar ese leitmotiv, pero en diferentes momentos de la película lo que hice fue construir un tema ya más largo alrededor de ese leitmotiv que fuera simbolizando estos cambios, esta evolución, digamos, del personaje cuando está en México, cuando se va a Alemania, cuando está viajando, pero al mismo tiempo ese leitmotiv de Ramón está presente toda la película. Entonces lo que sucede es que en la parte, por ejemplo, de cuando está en las vías al principio, escuchamos este leitmotiv, utilizamos, Jorge quería tener guitarra acústica. Además es un poco como distintivo de la parte del norte, digamos, del país, ¿no? Si hubiéramos pensado a lo mejor en Veracruz o en Oaxaca o alguna cosa, hubiéramos tenido que pensar en marimbas o arpas o cosas así. Entonces la guitarra se volvió un elemento como distintivo de Ramón por donde él crece, por su origen. Y construí un tema alrededor de este leitmotiv con la guitarra, pero también expandiéndolo un poquito para simbolizar esta esencia, ¿no? De esta parte de la historia. ¿Qué es esto? Algo así como una herencia alemana. Well, this is a very, very beautiful ending, and it's a bit like a dream, that things, but I think that
she remains alone, but she knows she did something. This is the inner connection with somebody far away, and maybe they stay in touch. You never know. Maybe he gets married and I don't know, but it's a very beautiful and peaceful ending. I think it's a wish we could have that in these different times. This film is very actual, I think. Después de que estrené la película en Alemania, una señora más o menos de la edad de Ingeborg me escribió un correo electrónico, alemana, muy cerca de donde yo vivo, de hecho, y me dijo que le había gustado mucho la película y que me quería decir que ella vivió algo muy similar hace 15 años, que ella había ayudado a un colombiano que estaba también desamparado en la calle y que ella le ayudó, le dio dónde vivir, le ayudó para que consiguiera papeles y que tuviera un trabajo, estudiara, y el señor acabó siendo después un ingeniero y le va muy bien y vive en Alemania todavía, ¿no? Entonces la señora estaba muy agradecida, decir, pareciera que usted supo mi vida y la hizo película, ¿no? Y también mexicanos que conocí en Berlín, por ejemplo, en la proyección de Berlín, otro señor se me acercó para decirme que él había sido un Ramón, que él había estado perdido, que no tenía dinero, que no podía regresar y que también le ayudaron. Y actualmente el señor tiene una fábrica de tortillas. Yo soy de la idea de que no necesariamente taquilla es sinónimo de éxito, pero bueno, en ese sentido la película sí funcionó y sí, estábamos muy, muy contentos como con la universalidad de la película. Además de que la película era muy difícil colocarla en la distribución porque, era una película protagonizada por dos desconocidos, ¿no? Una alemana y un mexicano que quién sabe quiénes eran. Y luego, por otro lado, fue una película que no tuvo mucha... ¿cómo se dice? Como que no hubo mucha publicidad con respecto a la película. La publicidad fue el boca en boca. Entonces decíamos como que esto es un fenómeno raro y la gente la abrazaba. Era una película, tú entiendes, ¿no? Que de pronto las películas es una película muy comercial o es una película muy de autor. De pronto esto era como un híbrido, ¿no? No sé si más jalado para qué lado, pero de pronto había gente que con pena del sector de autor, por así decirlo, decía como a mí sí me gustó, está bien padre la película. La recuerda la gente hasta el día de hoy, o sea, todavía hay gente que en la calle, ¿no? Yo he ido a comer con Cristian o con Adriana y la recuerda la peli, ¿no? Me parece que es una película que sí cumplió muy bien con ese cometido de robarse un cachito del corazón del público.